Muy buenas tardes, el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bendición verlos por acá conectados. A todos ustedes el Señor les bendiga. Recordemos lo que hablábamos al comienzo y es cumplir esta cita extraordinaria en un tiempo extraordinario dentro de ese pacto perpetuo que el eterno Dios ha establecido con nosotros, su pueblo. Amén. Creemos que nosotros somos el pueblo del eterno Dios y bueno, vamos a seguir nosotros con la porción que hemos venido desarrollando durante esta semana, que es la porción de Jetro, ¿listo? Pero antes quiero transmitirles un saludo. Yo soy una mujer supremamente obediente y les mandaron saludos a todos ustedes y quiero transmitirles los saludos. Entonces, saludos les mandaron a toda la congregación. La hermana Luz desde Cali, la hermana Luz Elia Patiño les manda saludos a todos. Me dijo que los saludara y yo soy muy obediente, entonces les mando esos saludos. Es una bendición saber que hay personas tan preciosas que están orando también por nosotros, por la congregación, y desde acá también retornamos esos saludos y esa oración también. Gracias por el apoyo en oración, porque somos familia y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Entonces ahora sí vamos a iniciar nuevamente. Bienvenidos todos ustedes. Estamos nosotros entonces hablando acerca de la porción que tiene como nombre Jetro, así se llama la porción. Nosotros el miércoles pasado estuvimos tocando un tema muy interesante, pero ahorita vamos a continuar entonces abordando los capítulos que quedan de esta porción, y esta porción entonces, o mejor, la enseñanza específicamente de esta tarde tiene un título que se llama Mi identidad, ¿ok? Y antes de entrar de lleno con el mensaje de esta tarde, sí quiero de pronto decirles que algunas cosas que vamos a hablar en esta tarde, muy probablemente ya las hemos hablado, pero la palabra del eterno Dios también nos dice que nosotros tenemos que recordar, tenemos que memorizar, tenemos que traer a memoria aquellos hechos prodigiosos que el eterno Dios ha hecho con su pueblo, porque sin duda alguna esos mismos hechos nos van a sostener a nosotros. Yo creo firmemente que su palabra nos sostiene, y no solamente lo creo, como lo hablábamos ahorita de pronto con la hermana Marlene, esa confianza que nosotros debemos depositar en el eterno Dios, sino también lo hemos experimentado. Yo sé que las personas que estamos acá, tanto por Zoom como posteriormente en YouTube, hemos experimentado la mano poderosa del eterno Dios sosteniéndonos, aun cuando de pronto el eterno Dios nos haya un poquito, bueno, iba a decir infieles, pero esa palabra es como muy fuerte, no sé si decirlo de esa forma, sino que aunque fallemos, es la palabra correcta, aunque fallemos, el Señor aún sigue manifestando su misericordia en medio de nosotros, y eso es una bendición grandísima, tremenda y enorme. Y yo creo, mire, con todo mi corazón, que cada una de las personas que está allí conectadas aquí en Zoom en este momento ha experimentado esa misericordia aún en medio de aquellas debilidades y de aquellos fallos que nosotros hemos tenido hacia Él. ¿Listo? Yo creo que ha sido así. Ahora, entonces vamos a recordar algunas cosas. Hay otras que vamos a ver por primera vez, pero entonces yo creo que es bueno hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces fíjese cómo nosotros hemos hecho ese recorrido con el pueblo de Israel desde que el eterno Dios les ha sacado de Egipto. No que ellos salieron, que era lo que yo a veces enseñaba, salieron, fue el eterno Dios el que los sacó, no es que ellos hayan salido por sí solos. Eso sí nunca lo enseñé, pero digo, a veces ese juego de palabras se puede prestar para confusión. No que ellos hayan salido por sí solos, sino que fue el mismo Señor el que lo liberó. ¿Listo? Ahora, eso acontece también con nosotros y es símbolo y señal de lo que ha pasado con nosotros, como bien lo describe el apóstol Pablo, dijimos anteriormente en 1 Corintios capítulo 10. ¿Listo? Entonces, esta porción de Jetro, digamos, o la podemos dividir en dos episodios, El primero, reitero, que vimos nosotros el miércoles, que está debidamente descrito en el capítulo 18. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que es ese momento en donde Israel recibe ese sistema de gobierno y de administración de justicia que anterior a la visita de Jetro estaba concentrado única y exclusivamente en la persona de Moisés? Si usted de pronto no ha tenido la oportunidad de ver esa enseñanza, le pido por favor que usted de pronto, cuando tenga pues su disponibilidad de tiempo, la pueda ver.
Recuerde usted que llega Jetro y en ese amor y en esa paternidad, y recuerde usted que usé una palabra también intencionalmente y es en esa cobertura espiritual, le da un consejo de padre y es, si tú sigues así vas a desfallecer tanto tú como todo el pueblo. Entonces Jetro le dice, ¿por qué no te consigues varones Jayil? ¿Se acuerda que hablamos de esa palabra? Básicamente eran varones vigorosos, más que varones virtuosos, estamos hablando como de cabezas militares. Y hablamos no solamente de los varones Jayil, sino que en ese momento también pusimos ejemplo esa mujer Jayil de la que habla Proverbios capítulo 31. Hablamos acerca de Débora y también es interesante que de pronto podamos mencionar a Ruth dentro de esa mujer Jayil. Ahora, aunque específicamente la escritura no las describe como mujeres Jayil, como mujeres de guerra, como mujeres valientes, pero sí nosotros por sus actuaciones podemos inferir que lo eran. Fíjese, por ejemplo, en el caso de Ruth, cómo esta mujer deja su nación, deja su tierra, deja su paganismo, porque recuerde que ella era moabita, deja su paganismo y abraza al Dios de Israel, y no solamente al Dios de Israel, sino también la legislación establecida por el Dios de Israel, ¿cierto? Y incluso hay una porción, no recuerdo si está en Ruth 2:12, no recuerdo, de pronto si usted quiere verificarlo, que dice que ella va a recibir esa remuneración y esa recompensa de manos del Dios de Israel, bajo cuyas alas ella ha ido a refugiarse. Y yo creo que todos nosotros, tanto varones como mujeres que estamos acá, nos hemos venido a refugiar bajo las alas y bajo el abrigo del Dios de Israel, por cuanto de él también recibimos esa identidad preciosa y gloriosa. ¿Listo? Bueno, básicamente eso fue lo que vimos el miércoles, aunque de Ruth no hablamos, pero pues ahorita sí tocamos un poquito el tema de Ruth, pero poquitico nada más. ¿Listo? Ahora, viene la segunda parte o el segundo episodio, que es lo que nosotros vamos a abordar en este momento, que lo encontramos en el capítulo 19 y el capítulo 20 de Éxodo. Fíjese que esta porción semanal o esta parashá semanal, parashá su merced sabe que es porción, pero en hebreo, esta porción semanal únicamente tiene 3 capítulos. De hecho, no es una porción muy extensa, pero es una porción supremamente importante y tiene una relevancia tan grande para nosotros como pueblo del eterno Dios, porque finalmente aquí es donde el eterno Dios nos da esa constitución, nos da esa identidad condensada en su preciosa ley, en sus preciosos mandamientos, y lo hace a modo de pacto. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a unos eventos previos antes de llegar al capítulo 19 y al capítulo 20, si usted me lo permite. Por favor, abra su Biblia y acompáñeme a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver entonces eventos previos para de pronto poder entender un poquitico más. ¿Listo? Ahora, hay cosas que no voy a, describir tanto porque las estudiamos, recuerdo mucho el año pasado cuando estábamos hablando acerca de la fiesta de Shavuot o de la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Entonces, si usted quiere de pronto algo así como más descriptivo y más profundo, le invito a que usted por favor busque en el canal de YouTube los videos. Hay 2 videos en donde habla de Shavuot o Pentecostés. El primero se llama Las raíces de mi fe, si no estoy mal, y está el otro que también es como un complemento. ¿Listo? Por si acaso usted dice, no, pero esto debió haber profundizado más, haber explicado más. Eso está en ese video y la verdad no quisiera como repetir lo mismo, entonces yo sé que usted me entiende, ¿ok? Éxodo 3, 11 y 12, mire. Antes de llegar al capítulo 19, el eterno Dios ya les pacta una cita previa. Fíjese lo que dice el capítulo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. Aquí, ¿qué estaba pasando? Antes de leer, ¿qué estaba pasando? ¿Recuerda usted por lo que nosotros hablamos el miércoles que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro? ¿Usted lo recuerda? Y que tenía que pastorearlas de un extremo del desierto a otro extremo del desierto y se regresaba. Fíjese que así fue como el eterno Dios formó a Moisés. Y dijimos que inicialmente pastoreó las ovejas de Jetro, pero que posteriormente él estaba pastoreando las ovejas
de la grey de Dios, lo cual es una responsabilidad absolutamente grande. Y en ese recorrido pasa un evento tremendo que cambiaría la vida de Moisés, que es ese evento en donde él está viendo la zarza que arde y no se consume. No tan solo que arda, porque de hecho, si usted revisa también aún en la internet, ese fenómeno es absolutamente común en el desierto, que entren en combustión de pronto algunas hojas que están allí secas, obviamente por el calor, pero lo extraño aquí era que no se consumían, y eso fue realmente lo que llamó la atención de Moisés. Y en esas estaba, en ese evento, cuando pasa este versículo 11. Perdóneme que no lo había yo de pronto contado a usted el contexto o los versículos previos, pero básicamente de eso se trata. Entonces el versículo 11 dice de esta forma: entonces respondió Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, recordé usted que acá el eterno Dios estaba porfiando un poquito como con aquellas inseguridades de Moisés, pero también le estaba mostrando algunas otras cosas que él, por supuesto, tenía que cambiar. Y el versículo 12, el eterno Dios le responde y le dice: ve, 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 es decir, no hay opción, tienes que ir, porque cuando el eterno Dios da una orden, amados, no hay opción. Pero yo tengo libre albedrío, sí, por supuesto, pero el eterno Dios dice: bueno, acá está la vida y acá está la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos. ¿Ven? Entonces, técnicamente, si usted es una persona sensata, ¿qué va a escoger? ¿Qué va a escoger la vida? Si usted ve que hay un arroyo de agua, de aguas puras, y no es muy profundo, y usted tiene que pasar allí con sus hijos, y al otro lado hay un foso de cocodrilos en donde usted también debería, pues, o tiene esa opción de pasar con sus hijos, ¿usted qué va a escoger? El arroyo de agua pura, que no es tan hondo, que puede pasar con la plena seguridad que de pronto sí no va a ser tan fácil llegar al otro lado, o pasar por el foso lleno de cocodrilos. Por lógica, por deducción, si usted es una persona normal, si usted es una persona sensata, si usted es una persona que está en sus cabales, yo creería que nos decantaríamos por la primera opción, no por la segunda. Pues bien, cuando el eterno Dios nos dice: escoge pues la vida, está diciendo: escoge pues mi palabra, escoge pues acogerte a mis mandamientos y obedecerlo, porque eso es vida para ti y vida para tus hijos. Cierto que sería la opción más sensata, pues fíjese que a veces a nosotros nos falta sensatez espiritual, porque muchas veces nos decantamos por la segunda opción y terminamos atravesando unos fosos de cocodrilos realmente peligrosos. Entonces, retomando Éxodo 12, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, y usted por favor esté atenta a esta señal de que yo te he enviado. ¿Cuál será la señal? ¿Cuál será la señal que efectivamente el eterno Dios enviaba a Moisés? Y no solamente lo enviaba, sino que también lo respaldaba. Y acá viene, después de los dos puntos, la señal: cuando hayas sacado de Egipto, al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Eso hará la señal: servirás a Dios sobre este monte. ¿Listo? Y en ese monte, amada congregación, yo sé que usted ya lo está recordando, en ese monte se iría a dar uno de los eventos más cruciales, preciosos, importantes, trascendentales, que marcarían la vida del pueblo del eterno Dios, tanto de ellos como de nosotros, amén. El eterno Dios estaba fijando fecha y hora para algo especial. Era una cita completamente ineludible y se había pactado con antelación, ¿ok? Sucedieron algunos eventos y nos encontramos, por favor, pase usted unas páginas hasta llegar a Éxodo capítulo 5. ¿Listo? Éxodo capítulo 5, versículo 1. Aquí ya se presentan Moisés y Aarón ante Faraón por mandato estricto y específico del eterno Dios. Y mire lo que pasa. Éxodo 5:1 dice lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, escuche esto, me gusta cuando dicen Yahweh, dice así, Yahweh, Dios de Israel. Y Yahweh, el Dios de Israel, dice así. Es eso, yo no sé, le da a uno como contundencia. Es que Yahweh, el Dios de Israel, o sea, no sus ídolos, no sus deidades, que ustedes tienen muchas, sino Yahweh, el Dios, solo uno, el Dios de Israel, dice así:
Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué razón? ¿Para qué razón? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y entendíamos a lo largo de esta porción de Éxodo, desde el primer capítulo, que justamente el eterno Dios nos hace libres para esto, para ir y celebrarle fiesta en el desierto. Ahora recuerde que Egipto es este sistema mundo, ese sistema de idolatría, de pecado, que nos tenía atados, esclavizados y subyugados. Y aunque nosotros creíamos que éramos libres, nada más contrario a la verdad, porque éramos esclavos del pecado, de nuestros delitos, de nuestras pasiones, como bien lo dice el apóstol Santiago más adelante. Pero entonces dice a celebrarme fiesta en el desierto. Otra cosa que nosotros hemos aprendido es que espiritualmente nosotros estamos en el desierto, estamos trasegando este desierto. Si usted ve de pronto que alguna persona dice, yo ya llegué a mi tierra prometida, bíblicamente no, bíblicamente no, porque se refiere a esa Canaán espiritual, cuando nosotros gocemos allí delante de la presencia del Señor, que tal vez diga, bueno, yo ya conseguí todo lo que tanto anhelaba, esa es mi tierra prometida, mi carro, mi casa, mi beca, mi novio, mi esposo, qué sé yo, pues yo no le llamaría tierra prometida y bíblicamente no es correcto. Lo que pasa es que a veces se nos vende una tierra prometida, dame tu dinero, y eso no es así. Obviamente hay bendiciones que el Señor nos envía y esos son, digamos que las añadiduras para aquellos que buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, ¿listo? Pero no me voy a detener en eso porque necesitamos avanzar. Entonces, espiritualmente estamos en el desierto, ¿listo? Pero dice que ¿qué tenemos que hacer en este desierto? Celebrarle fiesta, porque esa es la señal de que hemos sido libres. Pero no cualquier fiesta, amada congregación, no a cualquier hora y de la forma en la que yo quiera o de la manera que yo quiera. No cualquier fiesta, sino qué fiesta. Las fiestas del eterno Dios que están perfecta y debidamente señaladas, enunciadas de forma taxativa en Levítico 23. Esas son las fiestas. Y recuerde usted que técnicamente la primera fiesta que ellos celebraron en el desierto es la que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Listo? A continuación. Bueno, esto no lo voy a decir ahorita porque más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Ahora sí, vaya por favor a Éxodo capítulo 19, que es ya lo concerniente a la porción de esta tarde. Éxodo capítulo 19, por favor. Lo anterior era más o menos como para entender un poquillo los sucesos que habían precedido a esto que vamos a leer ahorita en este momento. Éxodo 19, versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿cierto? Que es la porción que sigue. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, recuerdo usted que Egipto es Mitzraim, y recuerdo usted lo asfixiante, lo que significa Egipto, ¿cierto? En ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai o Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, ¿frente a dónde? ¿Frente a dónde? Frente al monte acampó Israel. Su merced se acuerda que nosotros en Éxodo 3 leímos que el eterno Dios le dijo a Moisés que esa era la señal, que iría a ser la señal de que el eterno Dios les había enviado, y se pactó una cita en ese monte, pues era acá. Recuerde usted que allí se fijó la cita previa. ¿Se acuerda? Cuando la zarza ardía, pero no se consumía. Es que el eterno Dios, él sí cumple lo que promete. Él, si él dice algo, él lo cumple. ¿Listo? Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Es decir, fíjese que acá es como si, excúseme que interrumpa de esta forma tan abrupta, por favor. Es como si el eterno Dios le estuviera mandando razón a través de Moisés al pueblo. Era como un mediador, ¿se acuerda? Como ese mediador. Le estaba mandando, ve y les vas a decir tal cual esto. O sea, sí, yo sé que de pronto ahorita lo vamos a entender mejor. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios
¿Y cómo los tomé? Fíjese esto. ¿Y cómo los tomé sobre alas de águila? Y los he traído, y los he traído a mí. Ahora, vamos a dejar allí un momento, por favor, no vaya a adelantarse. Vamos a dejar un momento allí en el versículo 4 y usted puede entender algo, y es que hay algunos pasajes en la escritura en donde el eterno Dios se compara a sí mismo con el águila, con esa forma tan amorosa y tan inherentemente diligente en la que el águila cuida de sus polluelos, pelea por ellos, los defiende incluso al punto de exponer su vida por sus polluelos, no como otros de pronto animales que terminan incluso aún devorándolos. Pero yo quiero que antes de mirar algo específicamente de las alas de águila, yo quiero que miremos la última parte. Dice, y los he traído a mí. Sí dice la última parte del versículo esto, ¿cierto? Yo necesito, por favor, que su merced esté concentradito, cotejando lo que vamos leyendo con la palabra, ¿listo? Y los he traído a mí. Fíjese que eso de atraer a mí es una figura preciosa también que se cumple en la persona del Mesías, cómo él se sacrifica por nosotros para llevarnos al Padre, ¿sí se dan cuenta? Es más, para entregarnos un Padre, que es el testimonio tan precioso que yo misma pude experimentar aún cuando comencé a conocer de la escritura tal cual como fue, como nació del corazón del eterno Dios, sin tanto mandamiento humano que de pronto a veces como que asfixia el mandamiento divino, el mandamiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces fíjese cómo a través del Mesías, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Nos acercó a él, ¿cierto? Nos acercó a él. Lo vimos, lo estamos viendo nosotros en Éxodo. Lo dijo el Mesías, pero también, amados, tiene una relevancia escatológica de algo que va a suceder a futuro. Sin perder, por favor, de vista el capítulo 19 de Éxodo, usted, por favor, acompáñeme a Juan 14:3. Juan 14:3, para mirar esto de los traje hacia mí, los atraje hacia mí. Juan 14:3 dice lo siguiente, está el Mesías hablando y está hablando acerca de esas moradas que él va a preparar para nosotros, y dice lo siguiente, y si me fuere y les preparare lugar, que efectivamente es algo que está sucediendo. Dice el Mesías, vendré otra vez, y tenemos esa expectativa y esa esperanza de su retorno. Y dice, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, que es algo parecido a lo que hizo el Señor. Yo los traje hacia mí, los atraje hacia mí. Y el versículo 5 dice, le dijo Tomás, el buen Tomás, Señor, ¿a dónde? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, ¿cuál será el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie de ninguna tribu, lengua y nación, nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que el Padre nos atrae hacia él a través de ¿quién? Del Mesías. Siempre, siempre, siempre el deseo del eterno Dios es morar con nosotros, siempre, mire, desde Génesis prácticamente, incluso es algo que va a pasar a futuro, pero de acuerdo a las reglas de él, ¿listo? Entonces él nos saca, nos libra, nos cuida, no para que nosotros sigamos en nuestra vida normal y cotidiana, sino para atraernos a él. Él nos quiere atraer a él. Amado, déjese atraer a él, déjese. Me decía alguien cercano, bueno, tengo que decir que fue un tío para que de pronto no se preste a malas interpretaciones. Hace muchos años me decía, Jimena, déjese querer, y yo, no. Entonces, ahora es lo mismo con el Señor. Es que me tocó decir que era un tío porque yo los conozco. Entonces, es lo mismo con, no, mentiras, usted es muy respetuoso. Es lo mismo con el Señor, déjese querer. ¿Por qué no se deja querer? ¿Por qué no nos dejamos acercar al eterno Dios? Mire, es como que nosotros somos, está la Biblia, ¿no? Es como que nosotros somos este libro y Él nos quiere atraer hacia Él
Él nos quiere atraer hacia Él, pero nosotros como que le metemos el empujoncito y como que le rechazamos. Y yo sé que alguien puede decir, yo nunca le he hecho eso al eterno Dios. Amados, cuando nosotros rechazamos su palabra, cuando nosotros rechazamos sus mandamientos, básicamente le estamos dando la espalda al eterno Dios y no nos estamos dejando querer del Señor. ¿Ve? Pero ahora vamos a la parte de las alas de águila. Dice, ¿y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí? Sí, sí, sí dice el texto, ¿cierto? Ahora, es importante que nosotros entendamos algo y no quiero descontextualizarme ni forzar el texto ni traer a colación cosas que no son, pero recuerde usted cuando el eterno Dios manda esas 10 plagas sobre Egipto, como parte del significado, parte del significado de esas plagas eran juicios que el eterno Dios estaba asestando contra cada una de esas deidades de Egipto. Digo, parte de la interpretación, no toda, parte de la interpretación o de la enseñanza. ¿En qué sentido? En el sentido de los dioses del mundo no son nada comparados con el eterno y soberano rey. ¿Listo? Ahora, quiero detenerme un poquito en esto porque una de las deidades egipcias que ellos asociaban con la salvación era precisamente un fulano llamado Horus. Y le voy a pedir el favor a mi querida Paulita, le voy a pedir el favor a mi Paulita que me... Listo. Ah, no, es Paula, ella ya lo tiene todo listo y preparado. Quiero que miremos algo acá. Quiero que miremos algo. Espérenme que yo no sé dónde poner acá esta lista. Listo. Mírelo. Bueno, acá dice Jetro en nuestra identidad, pero pues yo creo que la explicación sobre este no era Jetro, no, este es Horus, este es Horus. ¿Listo? Básicamente este es Horus. ¿Usted ve algo particular en este individuo? ¿Usted lo ve? Ahora, si usted quiere cotejar, y yo le pido por favor que lo haga de esa forma, toda la información por favor coteje y busque y bueno, revise a ver si realmente hay validez histórica en lo que le estoy hablando. Fíjese que este es uno de los dibujos representativos de Horus. Ahora, esto no es un águila, por supuesto, este es un halcón, ¿listo? Y este Horus era como una de las deidades más fuertes que había dentro de la mitología egipcia, y se asociaba justamente con eso, se asociaba con salvación, era supuestamente el dios de la guerra, supuestamente el dios de la tierra, bueno, entre muchas cosas, pues que realmente no vine a hablar de Horus, sino que quiero demostrar un punto. Pero fíjese la figura que tiene. Ahora, hay muchísimas diferencias entre un halcón, que es este Horus, y un águila. Y es que el águila es más fuerte, el águila es más poderosa, el águila es más fiera en cuanto a batalla, ¿ok? Entonces, mire, esta es la primera representación que nosotros tenemos de ¿quién? De Horus. Acá hay otra, mire. Obviamente esta es otra representación. Si usted le ve este guantelete, usted ya me imagino que lo asociará con alguien por aquí, de una película por aquí, no de hace mucho tiempo, pero bueno, ese no es el tema tampoco. Sí se da cuenta usted, mire, parece águila, pero no es. Parece, pero no es. Y se asocia entonces con eso, se asocia con Horus, la salvación. Pero fíjese esta última imagen, porque es que realmente no quiero mostrar muchas cosas de este individuo, pero mire esta última imagen que también es bastante interesante. Fíjese las alas de este individuo, de esta deidad pagana que se llama Horus. Entonces, una de las cosas que se creía era que él llevaba salvación, Lo creían los egipcios. Ahora voy a dejar un poquito allí mientras usted me permite, le cuento algo, y es que mientras los hebreos estuvieron en Egipto y duraron todos esos años siendo esclavos, por supuesto que lógicamente es que se tenían que permear con muchas cosas del paganismo y de la idolatría egipcia, de la religión, de la religiosidad de los egipcios. Es como nosotros salimos de un sistema religioso grecorromano y tuvimos, y cada día nosotros tenemos que ir arrancando esas cosas. Todos los días es una lucha y es una batalla. No estoy diciendo, por supuesto, que seamos unos idólatras, ni mucho menos, pero estoy diciendo que es una batalla, ¿listo? Para descontaminarnos de muchas creencias y de muchos mandamientos de hombres, pero fíjese, no perdamos la vista en lo que estamos hablando. Entonces, básicamente los hebreos estaban un poquitico
poquitico permeados con este tipo de cosas, y el eterno Dios les dice, es que yo los saqué y yo los traje con alas de águila, no con estas. No fue ninguna divinidad pagana, no fue ninguna deidad pagana, fui yo el que los saqué, el Dios de Israel, Yahweh, el verdadero Dios, el Elohim de Israel. Yo fui el que los saqué de ustedes sobre mis alas, el que los he cuidado, no fueron ellos. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a confiar en el Dios que los sacó y los llevó como en alas de águila. Fíjese, dele la última mirada a este personaje porque ya lo voy a quitar y leamos lo que dice este pasaje, por favor. Si usted quiere, lo podemos leer al tiempo, no hay ningún problema, antes mejor. Mire lo que dice Deuteronomio 32, 11, 3. Mire lo que dice la Torá preciosa del Señor. Como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos. Mire cómo veía el Padre a Israel, como unos polluelos, como algo tan delicado que si les hacen fuerte se rompen. Pero mire, él estaba revoloteando, dice, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos. Y despega su plumaje, no sino el del eterno Dios, y despega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. Solo Yahweh los guiaba, solo Yahweh, no es Dios, no es Dios, solo Yahweh los guiaba. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún Dios extraño iba con él, ningún Dios extraño. Porque estos no son Dios, solo hay uno, que es el que nos ha rescatado, que es el que nos ha llevado así como con alas de águila, nos ha rescatado a través de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Ningún Dios extraño iba con él cuando él nos rescató, para que nosotros en nuestro corazón no adoremos dioses extraños, aquellas cosas que no son Dios, pero que a veces en nuestra vanidad las hacemos ver como Dios. Lo hizo cabalgar aquí en Israel sobre las alturas de la tierra. Y no solamente eso, sino que lo alimentó con el fruto de los campos, lo nutrió con miel y aceite, que hizo brotar de la roca. Decir, lo sustentó, no porque ¿quiénes son estos para que se mantengan en pie delante de nuestro Dios vivo? ¿Quiénes son estos para que se mantengan en pie delante del Dios de Israel que nos ha rescatado, bajo cuyas alas hemos venido nosotros a refugiarnos? Nuestra remuneración, amada congregación, viene de ese Dios, del Dios de Israel, como a Ruth, bajo cuyas alas, insisto, hemos venido a refugiarnos, no porque el ídolo no es nada delante del eterno Dios. Amén. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor. Voy aquí a dejar de compartir pantalla. Ahora, no es que el eterno Dios esté compitiendo pues con Horus, ni con, no es eso, no, él no está compitiendo con nadie, porque él no tiene adversario, él no tiene oponente. Porque ¿quién se va a poder mantener en pie delante del eterno Dios? ¿Quién? Absolutamente nadie. Sino que, reitero, los hebreos estaban permeados por el sistema idolátrico de Egipto. Y ellos deberían entender que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, es más poderoso que cualquiera de esas deidades paganas de Egipto. Por eso dice, los he traído a mí. ¿Y para qué los llevó? ¿Para qué los atrajo a él? Para entregarles un pacto eterno, un tratado, un convenio, un evangelio, un contrato matrimonial llamado Ketubá también. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Pero no vamos a hablar, tranquilos que no vamos a hablar de la Ketubá. Eso está en el video de Shavuot que les digo del año pasado. Si usted desea también lo puede buscar. Para entregarnos una identidad a través de sus leyes y de sus mandamientos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para recibir esa identidad
es algo que se llama volver a casa, volver a él, teshuvá, arrepentimiento, regresar a él. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se les da esa identidad? Vamos a verlo. Versículo 5. Versículo 5. Avancemos un poquito porque yo les adelanto que no vamos a terminar hoy, pero sabe que si no terminamos hoy no importa. Mi intención no es correr. Podemos complementar este mismo tema, lo vamos a ir complementando a lo largo de estas semanas en la medida en la que estudiemos las demás porciones, ¿ok? Así que definitivamente no hay ningún problema si no de pronto vemos todo hoy. ¿Cómo se les da esa identidad? Versículo 5, por favor. Ahora pues, si dan oído a mi voz, es decir, si obedecen, si oyen, si obedecen y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ok? Concentrémonos en esta palabra especial tesoro, aunque yo sé que su merced más o menos se acuerda porque lo hemos visto, pero de pronto si no lo recuerda, recuerde usted que esta palabra de especial tesoro es la palabra segulá. ¿Sí se acuerdan? Yo le tengo mucho cariño a esta palabra porque fue de las primeras cosas que aprendimos hace 2 años recién que inició pues todo esto de la pandemia, y nosotros habíamos hablado de ese tesoro, de ese especial tesoro, de ese segulá, y ahorita vamos a ver la evidencia bíblica, que es el tesoro que está guardado en la cámara secreta del rey, que es su tesoro preferido. Es decir, es de su predilección sobre cualquier otro tesoro. Para ir a la evidencia bíblica de pronto y no hablar tanto, porque yo creo que usted lo que quiere es que vayamos a la Biblia, acompáñeme un momento sin perder Éxodo 19, por favor, al primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, acá está el rey David ya pues en su edad anciana, ya sabía que pronto iba a partir y está hablando acerca de que en su corazón está ese deseo de construir el templo para el eterno Dios, pero por supuesto que él no puede hacerlo, sino que esa función se le delegó a su hijo Salomón, entre otras cosas porque el rey David derramó un poquito de sangre mientras él ejercía como guerrero y como rey. Entonces, por esa razón, él no le va a levantar el templo, pero sí su hijo Salomón. Entonces, básicamente los versículos anteriores estaba hablando de eso, y viene el versículo 3 y dice lo siguiente, está hablando el rey David y dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, ahí está la palabra segulá. Si se dan cuenta, ahí está, es el tesoro particular, el tesoro personal, el tesoro privado del rey. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, de lo mío, de lo más preciado, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí comienza a enumerar todo lo que tenía en su tesoro segulá, en su especial tesoro, en su tesoro de su predilección. Entonces ese tesoro particular o segulá es básicamente es ese tesoro que es mío, solo mío, y hay del que me lo toque, hay de que quiera tocarlo, hay de aquel que quiera tocarlo porque se las ve conmigo, porque es ese tesoro bien amado. Y mire lo que dice el texto, regrese nuevamente por favor a Éxodo 19, dice el Señor, el eterno Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, y nos dice a nosotros también, si dan oído a mi voz, es decir, si obedecen y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seremos su especial tesoro. Ay, pero Dios nos trata a todos por igual. No, no es verdad. Acá está solo una parte de la evidencia bíblica. Lo que pasa es que el sistema religioso nos enseñó a que Dios trata a todos por igual y que Dios ¿cómo es que dicen? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y un poco de cosas que se inventó Gandhi, pero realmente no. El Señor sí hace un trato diferencial, por supuesto, entre quienes le aman y guardan sus mandamientos como la evidencia de ese amor que se le profesa al eterno Dios, y al que simplemente desecha su palabra, incluso levanta falsos testimonios en contra de ella. Entonces, quienes oímos a su voz, guardando su pacto, sus mandamientos, entonces tenemos esa garantía preciosa de ser su especial tesoro, y por ser su especial tesoro, el eterno Dios, ¿qué va a hacer?
va a dejar su especial tesoro, su segulá, a manos de salteadores, del ladrón que vino a robar, matar y destruir, o nos va a cuidar y nos va a defender como a la niña de sus ojos. Usted puede sacar esa conclusión, ¿listo? Versículo 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Y fíjese que esto tiene su acreditación bíblica o su validez también en Apocalipsis 1, 5, 6. Dice lo siguiente, yo no sé, busquémoslo, pues finalmente se trata de estudiar la palabra, busquémoslo, y es bueno apoyarnos también en textos posteriores al Mesías. Siempre digo porque pues obviamente hay algunas personas también que escuchan que no son de la congregación y que probablemente digan solo cita el Antiguo Testamento, lo cual no es cierto. Entonces miremos Apocalipsis 1, 5, 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel y de Yeshua Mesías el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. ¿Un qué? No, Jimena, pero hoy dice reyes y sacerdotes. No, ahí hay un problema gravísimo y grandísimo en cuanto a la traducción, porque realmente lo que dice el texto es, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, no reyes y sacerdotes, lo cual es un peligro, porque hoy en día se enseña que somos reyes y sacerdotes y que merecemos ser lo mejor, y solo VIP, aviones VIP, jet privados y un poco de cosas carísimas, porque es que somos reyes y nos merecemos lo mejor, y tenemos que gobernar aquí y ahora, y si a ti te da una gripa es porque andas en pecado y en maldición y tienes que hacer un poco de cosas. Eso no es verdad. Somos un reino de sacerdotes en donde el único rey soberano se llama Yeshua, nuestro Mesías. Imagínese usted un rey con muchos reyes. Hablemoslo en términos humanos. Imagínese que en estas monarquías, bueno, España, en Inglaterra, todos fueran reyes. Sería un desorden, va a decir otra palabra, sería un desorden. ¿Cuánto más entonces en el reino de Dios? No somos reyes y sacerdotes, no lo somos, somos un reino de sacerdotes gobernados por un solo soberano llamado Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. Vamos a mirar el versículo 7. Creo que no vamos a alcanzar, pero bueno, no importa. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh había mandado. Y el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, yo no sé si usted quiera responder a una en su casa y decirlo también así en voz fuerte, haremos todo lo que Yahweh ha hablado, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Hasta aquí viene la primera parte. Discúlpeme usted, pasó, creo que tuve aquí un problema. Bueno, hasta aquí viene la primera parte. Creo que hubo un problema de desconexión, tal vez. Bueno, voy a estar pendiente acá. Creo que mi Paulita se salió por aquí de la conexión. Acá estoy. Acá. Regáleme, por favor, unos minuticos, por favor. Discúlpeme usted. Acá voy a poner nuevamente a Paulita aquí como anfitriona. ¿Listo? Discúlpeme usted. A ver, make host. Son gajes del oficio. ¿Listo? Entonces aquí mi querida Paulita, ya su merced la anfitriona nuevamente. Por acá me salió un letrerito, pero entonces, bueno, estas son las cosas cuando uno está en vivo y en directo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir. Listos, perfecto, todo ya está solucionado. Entonces fíjense que hasta aquí culmina esa primera parte, que no voy a profundizar en ella, como lo he mencionado, creo que ya la tercera vez, pero que se asemeja a ese compromiso matrimonial en donde el novio enviaba a su mediador, a su amigo, a su mediador, que en este caso era Moisés, a manifestarle de forma verbal las cláusulas que habían dentro de ese contrato, ¿listo? Y se necesitaba que la novia aceptara bajo su propia voluntad, como un acto plenamente voluntario. Y aquí la novia, por supuesto que es Israel. Y en el versículo 8 nosotros vemos que aceptó, efectivamente aceptó. Dijimos hace meses entonces en esa enseñanza que lo que quedaba ahora era protocolizar por escrito la aceptación del contrato, ¿listo? Y que para ello entonces obviamente tenía que redactarse por escrito.
Entonces yo quiero que vayamos por favor al versículo 16, versículo 16. Después de algunos requerimientos, discúlpeme usted, que les hace el eterno Dios, que se santifiquen, que se purifiquen, que en 3 días no pueden acercarse al monte. Bueno, yo le invito a que nuevamente a que usted lea, a que usted estudie o escuche mejor esa enseñanza, porque ahí está un poquito más explicado. Pero aquí tengo que avanzar porque si no, no alcanzamos a dar algo interesante, importante, que sí, con lo que de verdad quiero cerrar en esta tarde. Aconteció que al tercer día, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense que estuviéramos nosotros allí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. ¿Se acuerda de esa cita previa que se había fijado en Éxodo 3? Todo el monte Sinai humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, se estremecía. Imagínese usted ver semejante magnitud de soberanía de la presencia del eterno Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, iba aumentando. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante: Dios de los cielos, Dios de los cielos. Y baja entonces, era tremendo lo que estaba pasando. Baja Moisés y le dice al pueblo: no se acerque. El Señor le dice: bájese y dígales que no se acerquen. Pese a que ya se los había dicho antes, no es que nosotros somos así. Recuerdo que cuando inició la pandemia en el 2020, decían: por favor, no salga nadie, no salga nadie. Y decían: somos tan colombianos que nada más nos salimos a ver quién se salió. Y es que esa es como la naturaleza del ser humano, no solo en los colombianos, sino nos dicen no y salimos, y pero ¿por qué no? Y andamos metiendo los dedos dentro de la toma de la corriente. Y fíjese, el Señor había dado la instrucción, pero vuelve y les dice: vaya y dígales que por favor no se acerquen. Ahora, es importante anotar esto. Es importante anotar que la presencia de Yahweh se evidencia en ese humo, en ese fuego, en ese sonido de bocina. Sí, tal cual. Y en ese momento fueron dados los mandamientos al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Y desde 50 días antes, mejor 50 días antes, ellos habían cenado la Pascua para salir de Egipto. Listo, cenaron la Pascua y 50 días exactos estaban allí recibiendo los mandamientos. Cuando viene el Mesías, ojo a esto, cuando viene el Mesías se presenta como el sacrificio de Pascua, y 50 días ellos, los discípulos, estaban allí en el aposento alto celebrando la entrega de estos mandamientos, y pasa un acontecimiento exactamente igual: viento recio. Fíjese usted cómo lo describe Lucas en Hechos de los Apóstoles: se oyó un viento recio y fueron idiomas repartidos como de fuego sobre las personas que estaban allí reunidas. Y en ese momento el eterno Dios ya no graba los mandamientos en tablas de piedra, sino que comienza el Espíritu del eterno Dios a escribir los mandamientos en cada uno de los que estaban allí, de tal manera que Pedro ya no se esconde, sino que se levanta con valor y con denuedo a decirle: ustedes fueron los responsables de haber matado al santo, pero arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio, porque eso es lo que pasa cuando en nuestro corazón el Espíritu del eterno Dios comienza a escribir sus mandamientos, tal como lo dice Hebreos 8:10, que no lo vamos a leer ahorita. ¿Listo? Ahora, váyase por favor a Mateo 22. Dejé varias cosas por decir, pero quiero que vayamos a Mateo 22. Acompáñeme a Mateo 22 y hacemos la asociación con Éxodo 20 y terminamos. Mateo 22, mira lo que dice Mateo 22, versículo 34. Y lo quiero hablar de la manera más intencional, excúseme si no es la palabra correcta, pero quiero usar esa palabra, intencional, porque muchas personas dicen: bueno, Jimena, espérese un momentico, porque desde que vino Jesús,
Todo eso que usted está hablando y lo que está en Éxodo 20 se resume únicamente en dos mandamientos, El mismo Jesús lo dice, enseñan ellos. Pues vamos a ver la evidencia bíblica, si es así o no es así. Mateo 22, 34, discúlpeme, no le había dado el versículo. Mateo 22, 34, dice la palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Yo imagino que se pusieron contentos porque ellos dos no se podían ni ver, los fariseos y los saduceos. Y uno de ellos, intérprete de la Torá, de la ley, preguntó para ponerle a prueba diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Y aquí es donde muchas personas descontextualizan todo lo que dijo el Mesías. Y es interesante ver cómo el levantar falso testimonio acarrea una sentencia bastante fuerte dentro de la misma escritura. Entonces, mire, Yeshua le dijo, ante la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y mire lo que dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, es interesante ver que el Mesías acá está citando la Torá, lo que se conoce como el Shema Israel. Oye Israel, Yahweh, tu Dios, Yahweh es uno. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero, no el único, el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ven los dos mandamientos? Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40, que es uno de los versículos más maltratados, más que si este versículo 40 fuese un ser humano, estaría en cuidados intensivos de todos los golpes y de todo el maltrato y de todas las palizas que le han dado, descontextualizándolo completamente. De estos dos mandamientos dependen la Torá y los profetas. No dice subsumen, no dice reemplazan, no dice modifican. Dicen depende la ley de Dios, la Torá de Dios y los profetas. Porque si me aman, guardan los mandamientos, porque el que me ama guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. Y viene ese precioso Éxodo 20 que yo quiero que lo leamos, por favor, que hace parte de la porción de hoy. Éxodo 20, sin perder de vista esto que dijo el Mesías. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esos dos mandamientos dependen de lo que estamos leyendo ahorita y los profetas. ¿Listo? Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, en medio de los truenos, amados, allí en el Sinai, dijo, yo soy Yahweh tu Dios. O sea, te saqué en alas de águila. Lancé ese juicio sobre esas deidades, te saqué, te cuidé, te consentí. Y ahora te estoy entregando la identidad, te estoy entregando mi identidad, aquella ley que te va a hacer libre, aquellos mandamientos que te van a hacer libre y te van a hacer mi especial tesoro sobre los demás pueblos de la tierra. Y comienza, dice, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, ya vimos cómo. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, vigente o abolido. Vigente o abolido. O ya se pueden tener dioses ajenos, así como Horus, como el que les mostré ahorita. Vigente, ok. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vigente o abolido. Vigente o abolido, porque como solo es amar a Dios y al prójimo, entonces esto sería vigente. ¿Ya se nos permite o no se nos permite? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, ahí está, de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso el Mesías dice que el amor al eterno Dios y el amor al prójimo
es el fundamento para la Torá y los profetas. No es la cláusula que los deja sin efecto. No es algo que los va a abolir, sino se fundamentan. Acá dice, hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aman y guardan mis mandamientos. No se puede excluir una cosa de la otra. Aman y guardan mis mandamientos, está diciendo el eterno Dios. Número 3, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Pregunta, ¿vigente o no? Si lo podemos tomar en vano. ¿Vigente o no? Número 4, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. ¿Vigente o no? ¿Vigente o no? 6 días trabajarás y harás tu obra, lo está diciendo el eterno Dios. Mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, lo que está diciendo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extra, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Lo bendijo un rabino, un fariseo, un pastor evangélico, de lo que sea, o fue Yahweh el que lo hizo. Pregunta, ¿vigente o no? El Mesías lo guardó, haciendo el bien a otros y salvando el alma. Haciendo el bien, el Mesías lo guardó. Ahora, hasta acá, mis amados, hasta estos 4 mandamientos, estos son en relación con el eterno Dios. Estos 4 mandamientos son en relación con el eterno Dios. Por eso el Mesías dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento y la forma en la que ese amor se evidencia es siguiendo estas 4 instrucciones al pie de la letra, puras, sin religiosidad, sin mandamientos de los hombres. Y viene a continuación entonces la segunda parte que el Mesías dice, y amarás también a tu prójimo, a tu próximo. Y estos que vienen a continuación, y lo hablábamos antes, se relacionan con mi prójimo. Y démonos cuenta entonces que el Señor no los estaba aboliendo en ningún momento, sino está diciendo, esto se sustenta en el amor al eterno Dios y el amor al prójimo. 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿Vigente o abolido? Este mandamiento es delicadísimo, porque hay del que no lo haga. No, pero es que Jesús vino a abolir este mandamiento y yo puedo trapear el piso con mi mamá. Sí, claro. ¿Por qué de los otros? Si ve la insensatez que acabo de decir, es lo mismo frente al Shabbat y los demás mandamientos. Versículo 6, no matarás, vigente o abolido, o ya podemos matar. 7, no cometerás adulterio. Uy, menos mal Jesús vino a derribar la ley, ya puedo hacerlo. No. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, vigente o no. Ni siquiera por sospecha, ni siquiera, es que es una percepción espiritual que yo tuve de fulano. No, usted está levantando falso testimonio y hay una consecuencia gravísima. Esas famosas percepciones espirituales que yo tengo de mi prójimo, en última son solo puras sospechas y falsos testimonios que a veces se levantan. Eso es delicadísimo. 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Bueno, yo creo que dejemos aquí. Yo creo que dejemos acá. Entonces, fíjese, dejémoslo acá. Démonos cuenta de algo. Y es que aquí ya el eterno Dios comenzó a escribir todo aquello que había sido manifestado de forma verbal por el mediador, por Moisés, y que Israel dijo, sí, haremos y obedeceremos. Aquí ya
se protocolizó en tablas de piedra. Y nosotros aprendíamos algo con base en el profeta Jeremías y en Hebreos 8, y es que el nuevo pacto consiste en ese espíritu nuevo que el Mesías pone dentro de nosotros, que escribe su ley, sus preceptos en nuestra mente y en nuestro corazón para caminar con base en las ordenanzas y en los estatutos del eterno Dios. Amada congregación, yo entiendo que tal vez esto de pronto nos refresque la memoria. No terminamos allí, pero insisto, probablemente entonces vamos a tocar en las porciones siguientes algo de esta enseñanza, ¿ok? Pero amados, fíjese que el eterno Dios no nos rescató con alas de águila para que nosotros de pronto sigamos nuestra vida como un y silvestre, no, sino para que nosotros abracemos sus mandamientos, amén. No son gravosos. Fíjese que por un lado el apóstol Juan, si no estoy mal, él es el apóstol Juan, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Y por otro lado, muchos predicadores hoy en día dicen que la ley es una carga difícil de llevar. Pues yo no le veo. Miren, nosotros, ¿qué hacemos en Shabbat? El viernes a las 6 de la tarde hacemos una oración en familia. El sábado en la mañana estamos conectados también aprendiendo de la palabra, y ahorita cerramos con el servicio. ¿Es algo difícil de hacer? Obviamente, las cosas que podemos hacer de domingo a viernes perfectamente, pues simplemente nos abstenemos de hacerla hoy. Ya lo demás son tradiciones, son mitos, son leyendas y son un falso testimonio, realmente un falso testimonio, y una cosa tan terrible que se tiene con el Shabbat. Y voy a decir ya la última cosilla y no más. ¿Se acuerdan que yo les dije el versículo de Mateo, que si fuera un ser humano estaría en cuidados intensivos de todas las golpizas que le han dado? Pues el Shabbat, si fuera un ser humano, aunque representa al Mesías, porque efectivamente él es nuestra paz, no lo reemplaza, como algunos dicen, pero si fuera un ser humano como nosotros, estaría ya en las últimas de todas las golpizas, de todos los moretones y de todas las lesiones personales que le han, estaría pues en medicina legal, ya haciendo el dictamen pues de medicina legal. Perdóneme que exagere de esa forma, pero es que es así. Entonces, amados, recuerden esto, el Señor nos ha rescatado para darnos una identidad y para hacer de nosotros ese especial tesoro por entre todos los pueblos de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias desde el cielo por tu bendita y por tu santa palabra. Estamos aprendiendo, Señor, y Padre, lo único que queremos es ser obedientes a tu voz y a tu llamado. Señor, en este momento aprovechamos también para orar por aquellas personas que probablemente están pasando por algún quebranto en su salud, Señor. Estamos clamando, estamos suplicando que tú lleves sanidad y medicina allí a sus cuerpos, pero también a sus almas, Dios de los cielos. Estamos suplicando, Señor Dios soberano, que tú los levantes, Señor Dios de los cielos, que tú les des ese oxígeno a sus pulmones, Señor Dios soberano, que cese, Señor, todo virus, toda fiebre, Señor, y que tú les puedas sacar a todos los que están aquí conectados, Señor, en bendición y en victoria, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, síguenos cuidando como hasta ahora, Señor, para que podamos, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos has infundido aliento de vida, Señor. Damos gracias, Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Mesías Yeshua. Amén y amén, amén. A partir de este momento, entonces, eso, Paulita, gracias. I love you, Paulita, I love you. Gracias, Paulita. A partir de este momento, entonces, despedimos a nuestros amigos de YouTube. Bueno, estamos ahorita haciendo un pequeño break por el tema de los contagios, que hay un brote fuertísimo por acá en Tunja, pero bueno, creemos que estamos en las manos del Señor. Entonces, de manera que si tuviéramos en este momento un lugar, yo creo que sería por prudencia un poquitico difícil poder reunirnos, pero yo sé que el eterno Dios dispondrá de la fecha para que comencemos ya a conectarnos, no a reunirnos, pues conectarnos desde hace 2 años, pero digo a reunirnos ya de manera presencial, amén. Entonces también para que usted de pronto, si en su casita nos escucha por YouTube, decirle que pues esté atento también por si el Señor le habla y está en su corazón también reunirnos y tener esa familia en el Mesías, que es muy importante también apoyarnos los unos a los otros, amén. Entonces, un abrazo especial para todas las personas de YouTube. El Señor les bendiga
haga, no olvide darle like al video, por favor, si fue de bendición para su vida. Amén. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes.